Levánteme la mano. ¿Quién cree que Dios es bueno? Amén. A ver, quiero ver. 1, 2, 3. Todos, ¿verdad, hermanos? Vamos a cantar. Dios, bueno es Dios. Así que les invito, hermanos, que canten con nosotros. Amén. Mis hermanas. Amén. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará. Siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte. Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Y su amor nunca termina, y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que cante. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda.
Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro servicio del domingo. Vamos a estar el día de hoy en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Estamos estudiando el libro de Hechos. Comenzamos desde el capítulo 1 y pasamos todo el año estudiando este libro capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy ya estamos llegando en la recta final. Nos quedan solo 2 capítulos después de 2 sermones que vamos a concluir en 2 semanas. Vamos a estar hoy en Hechos 26, pero comenzamos esta porción de este pasaje la semana pasada en Hechos 25. Y como mencioné la semana pasada, lo ideal es estudiar este pasaje, esta sección del libro de Hechos como una sola unidad, del 25 y el 26. Porque todo este pasaje es una idea que se está promoviendo y es Pablo llevando a ciertas personas a un lugar donde pueden tomar una decisión para Cristo. Es Pablo proclamando el Evangelio de Jesús para hacer a otros entender el amor y la gracia de Dios para que ellos puedan decidir aceptar o rechazar a Cristo. La ocasión era una audiencia ante el rey Agripa y su esposa Berenice. También estaban los altos funcionarios, el gobernador, Festo, dignitarios de la región. Se recuerdan que Pablo ya había apelado su caso a Roma, así que él no tenía por qué estar ahí. Él podía haber rechazado presentarse en esa audiencia, pero para él esta audiencia era una nueva oportunidad para compartir a Jesús a personas que no conocen a Jesús. Él no mira esto como una audiencia para defenderse de las falsas acusaciones, sino como una audiencia para promover el caso y el evangelio de Cristo. Eso era la misión de toda la vida de Pablo. Él estaba consumido por llevar a las personas a un lugar donde pueden entender el evangelio de Jesús y permitir que el Espíritu Santo obre en ellos y los lleve a la convicción de sus pecados, para que lleguen al conocimiento de Jesús. Y hermanos, eso debe ser la pasión, la misión de todo creyente. Todos debemos estar consumidos y aprovechar toda oportunidad para llevar a otros al lugar donde nosotros estuvimos un día, de conocer a Jesús, reconocer esa necesidad de Jesús y reconocerlo como nuestro Salvador. Vamos al pasaje de hoy, hermanos. La semana pasada vimos el contexto bíblico, el contexto religioso de esta audiencia que Pablo está. Vimos cómo se preparan los oyentes para recibir el mensaje y vimos cómo Pablo presenta este evangelio usando su testimonio de su conversión. Y hoy vamos a ver las diferentes percepciones que las personas tienen al ser confrontados con el evangelio. Primero vamos a ver la percepción de Pablo cuando encontró a Jesús. Después vamos a ver la percepción de Festo y después la percepción de Agripa al escuchar el evangelio de Jesús. Vamos a la palabra de Dios. Recuerden, Pablo está terminando de compartir su testimonio personal y vamos a tomar esto en Hechos 26 desde el capítulo 19. Dice la palabra de Dios. Pablo terminando ya su testimonio. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos
prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando él había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, no hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra perfecta que tenemos, Padre. Y te pido, Padre, que nos ilumines al escuchar este mensaje y nos demuestres, Padre, cómo podemos responder a las diferentes respuestas que recibimos del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el pasaje de hoy podemos ver tres personas que perciben el mensaje de Jesús de tres distintas maneras. Vemos que Pablo responde con sumisión, él obedece. Vemos que Festo, el gobernador, responde con escepticismo, él sospecha. Y vemos que Agripa responde con incredulidad, él rechaza. Eso va a ser los tres puntos que vamos a ver hoy. Vamos a ver que Pablo obedece, que Festo sospecha y que Agripa rechaza. Vamos a ver el primer punto. Pablo obedece. Inmediatamente después de su encuentro con Jesús, Pablo lo declara como Señor y Salvador. ¿Y qué es lo primero que hace? Se somete a Dios como su Señor. Dice el versículo 19: por cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La salvación de Pablo fue dramático, fue impactante. Él vio una visión celestial que se cayó en el cielo. Y les dijo: Señor, Señor, reconoció que era una obra de Dios, que era algo sobrenatural de Dios que estaba pasando. Y esa obra sobrenatural de Dios, hermanos, ocurre cada vez que una persona reconoce a Cristo como Salvador. Tal vez no es tan dramático, tal vez no es tan impactante como el de Pablo, pero toda conversión es el resultado de una obra milagrosa de Dios en esa persona. No es por obra humana, solo es posible por la obra de Dios, solo es posible por el poder de Dios. Solo Dios tiene el poder de salvar. Entonces a veces nos podemos preguntar, si Dios tiene el poder para salvar, si Dios ama tanto el mundo, ¿por qué entonces no salva a todos? ¿Por qué no solo declara a todo el mundo salvo y se terminan todos los problemas del mundo? Hermanos, porque la salvación proviene de la voluntad de Dios, pero requiere una respuesta de la voluntad humana. Dios no quiere forzarnos a aceptar la salvación. Es una obra sobrenatural de Dios, pero cada persona tiene que responder con obediencia. Requiere una respuesta voluntaria a Jesús. Dios nos pone donde Él nos quiere.
Él ordena todo para hacer posible la salvación, pero cada persona tiene que decidir cómo va a responder. Cada persona tiene que personalmente decidir cómo responder, con obediencia o rechazar el Evangelio, con obediencia o darle la espalda. Y el darle la espalda a Dios, el desobedecer a Dios, es rebeldía. Por eso dice Pablo, no fui rebelde a la visión que miré. No fue rebelde, él obedeció a Jesús y lo hizo su nuevo Señor. ¿Y cómo sabemos? Porque dice que después fue a Damasco. Ahí Dios le dio la dirección y les dijo, ve y proclama el Evangelio. Y él obedeció, no cuestionó, no dudó, no vaciló, sino que obedeció. Siguió las instrucciones que le dio Jesús. Dice el versículo 18 y 19, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra judía, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermano, la obediencia es la marca del creyente genuino. Romanos 10 nos dice que si crees en Jesús y lo declaras como Señor y Salvador, no solo como Salvador, sino como Señor y Salvador. Hay muchas personas que dicen que creen en Jesús, pero no lo hacen su Señor. Lo declaran como Salvador, pero no lo hacen Señor de su vida. Quieren la seguridad de la salvación, pero no se someten al señorío de Dios. No siguen su dirección, no lo obedecen. Hermano, si tú crees en Jesús, pero no le haces tu Señor, si no le das el primer lugar en tu vida, estás viviendo en rebeldía. Eres esclavo todavía de aquello que es el pecado. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? La obediencia, hermanos, es la marca del creyente genuino que ha sido justificado por su fe en Cristo. Esa es la evidencia. La obediencia es la evidencia externa de la conversión interna que ha ocurrido en ese creyente. La evidencia es la parte visible de la salvación del creyente. Es lo que da testimonio de que eres hijo o hija de Dios. Veamos 3 puntos importantes acerca de la obediencia en la vida del creyente. Primero, la obediencia es reconocimiento de la autoridad de Dios en tu vida. Cuando desobedecemos a Dios, le decimos, Dios, yo estoy en control, tú no estás en control. Cuando obedecemos a Dios, le decimos, Dios, tú tienes la autoridad en mi vida. Toma control de mi vida. Miré una calcamonía hace unos días en un carro que decía, Jesús es mi copiloto. Eso es un problema, hermanos, porque Jesús no debe ser nuestro copiloto. Jesús debe ser nuestro piloto. Cuando decimos que Jesús es nuestro copiloto, le estamos diciendo que Jesús está a nuestro lado por si lo necesitamos. Y muchas veces tratamos a Jesús de esa manera. Lo tratamos como un seguro, como el seguro de tu carro. Nos sentimos bien que lo tenemos, pero esperamos que no tengamos que usarlo. Muchas veces lo olvidamos y solo acudimos a Él cuando tenemos problemas. Si todo va bien en la vida, hasta lo olvidamos. Pero cuando vienen las tormentas, cuando vienen las adversidades, los problemas, cuando estamos cansados, agobiados, entonces pedimos ayuda. Pero no le damos control completo solo cuando hay problemas. Hermanos, cuando tratamos a Jesús, a Dios de esa manera, usurpamos la autoridad. Lo declaramos que nosotros somos nuestros propios dioses. Cuando escogemos hacer lo que nosotros deseamos en vez de lo que Dios desea, reemplazamos a Dios como Señor de nuestras vidas. Hermanos, no pongamos a Dios como nuestro copiloto. No pongamos a Jesús a nuestro lado para usarlo solo cuando lo necesitamos. Hagámoslo Señor
de nuestras vidas. Démosles todo el control. Hagámosles nuestro conductor, no nuestro copiloto. La obediencia también es evidencia de la fe. Mire que dice Hebreos 11:8. Por fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Por fe, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Dios le dijo a Abraham, deja tu familia, deja tu tierra, deja tu casa, deja tu herencia y anda y vas al lugar donde te voy a mostrar. No le dijo dónde va a ir. Le dijo, va y yo te mostraré y te haré una gran nación. Y Abraham no pidió más detalles, no pensó en todo lo que iba a dejar atrás. No dijo, sí voy, y se esperó ahí a ver qué va a pasar. Él obedeció. ¿Por qué? Ahí nos dice, por la fe. ¿La fe en qué? En la promesa de Dios. La fe en que Dios iba a cumplir lo que prometió. Que iba a cumplir esa promesa de hacerle una gran nación. Y es interesante, más adelante vemos el lado opuesto en la vida de Abraham, de no tener fe. Dios le había dicho que va a ser una gran nación. Y él obedeció, se fue, pero pasa el tiempo y él todavía no tiene hijos. Y dice, ¿cómo puedo tener una gran nación si ni siquiera tengo hijos? Entonces perdió su fe en Dios y decidió seguir su propia dirección. Y desobedeció a Dios, se acostó con su sirvienta y eso hasta ahora está causando problemas. ¿Por qué? Porque cuando tuvo fe, obedeció. Cuando no tuvo fe, desobedeció. Hermanos, si creemos en Dios, si creemos que Él va a cumplir lo que promete, si confiamos que sus planes son mejores para nuestras vidas que la nuestra, si confiamos que Él obra en todo para nuestro bien, si confiamos que sus caminos son mayores que nosotros, si confiamos que su conocimiento es mayor que la nuestra, entonces vamos a demostrar esa confianza con obediencia. Todos ponemos nuestra confianza en algo en esta vida. Cada día que estamos viviendo, tenemos algo en que ponemos nuestra confianza. Estaba trabajando esta semana afuera y me acaban contando de una persona que no viaja porque le tiene miedo a los aviones. Y un día, hace unos meses, lograron convencerla de ir a una reunión y todos estaban contentos porque pensaban que iban a conocerla por primera vez. Y la persona subió en el avión y están contando y se sentó y cuando empezaron a hacer los anuncios le dio un ataque de pánico y pidió que le saquen del avión. No confiaba en ese avión. Hermano, cada que nos subimos en un avión ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ese avión, en ese piloto. Yo me subo en un avión casi cada semana. Y no conozco, no entiendo cómo trabaja mecánicamente ese avión. No entiendo cómo es posible que un cilindro de hierro que pesa toneladas puede despegar, puede volar y puede aterrizar sin problemas. Y cada vez que yo entro en un avión y me siento, estoy tomando un paso de fe. Hermanos, no tenemos que entender los planes de Dios para tener fe y obedecerle. Le obedecemos porque confiamos en sus promesas. Lo obedecemos porque confiamos que Él nos ama y no nos abandona. Nos confiamos y lo obedecemos porque confiamos de que nada nos puede separar de su amor. La obediencia, hermanos, es evidencia de la fe. Y la desobediencia es evidencia de la rebeldía. Porque cuando desobedecimos, cuando no seguimos su dirección, le decimos a Dios, Dios, tú no eres digno de mi confianza. Dios, yo sé más que tú. Dios, yo conozco más de esa situación que tú. Dios, yo soy mayor que tú. Mis caminos son mayores a las tuyas. Y eso, hermanos, es blasfemia, es profanar el nombre de Dios. Abraham estuvo dispuesto a seguir la dirección de Dios sin tener los detalles, porque confió en las promesas de Dios. Si tú crees en las promesas de Dios, si crees que Dios es todopoderoso, si crees que Dios conoce todo, que siempre cumple sus promesas, vas a obedecer, vas a seguir su dirección. La obediencia también es prueba del amor. Juan 13:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Dios cumple los deseos de Dios.
Si tú amas a una persona, vas a querer complacer sus deseos. Vas a querer hacer lo que a esa persona le agrada. Y si tú amas a Dios, vas a hacer lo que Dios desea, aunque no sea lo que tú desees. Pablo no era un masoquista, él no deseaba estar encarcelado, él no deseaba estar encadenado, él no deseaba ser torturado, pero él obedeció el mandato de Dios porque él amaba a Dios. Y él sabía que si seguía su voluntad de Dios, Dios no lo iba a dejar solo. Dios lo iba a ayudar. Mire que dice el versículo 21. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de ¿quién? De Dios, persevero hasta este día de hoy. Obedecer a Dios no siempre es fácil, porque es ir contra la corriente del mundo. Muchas veces seremos rechazados, insultados, burlados por obedecer a Dios. Pero Dios honra al que lo obedece y no lo deja solo. Dios siempre sostiene y fortalece al que le obedece con su voluntad. Les voy a ser honestos, hermanos. Yo tuve que aprender mucho de confiar en Dios, de obedecer a Dios por fe. Cuando comenzamos este ministerio, este servicio en español, cuando Pastor Rich me pidió que comencemos esto, yo ya había sentido el llamado de Dios. Yo ya había sentido ese llamado, era maestro, enseñaba, ya sentía ese llamado de Dios de pastorear, pero no había obedecido porque dudaba. Ustedes saben que yo tengo un trabajo fuera de la iglesia y lo que hago aquí es mi ministerio. Y yo no veía cómo podía yo comenzar un servicio, preparar un mensaje todas las semanas, predicar un mensaje todas las semanas, estando viajando, estando tan ocupado con mi trabajo. Pero tomé un paso de fe, obedecí el llamado y hermanos, eso fue hace más de 5 años y he confirmado una y otra vez que Dios sostiene al que obedece. Dios nos sostiene cuando tomas un paso de fe. Dios auxilia al creyente fiel que necesita auxilio. Me ha dado poder cuando me siento débil. Me ha dado sabiduría cuando más lo necesito. Y ha puesto personas en la iglesia que han sido ayudas idóneas para poder continuar este ministerio. Comenzando con mi esposa que trabaja detrás de las escenas para que todo esté en lugar. Nos ha bendecido con maestros que enseñan la palabra sin reservaciones, sin comprometer la verdad de Dios. Nos ha bendecido con siervos, líderes, siervas de Dios que también han obedecido el llamado de Dios. Y es interesante, hermanos, que todos los que servimos aquí, todo lo que enseñamos, todo lo que estamos en este ministerio español, nadie de aquí está trabajando a tiempo completo en la iglesia. Todos tenemos trabajo completo a un lado. Pero Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía, yo tenía mis dudas de que si no puedo entregarme completamente, ¿cómo iba a poder hacer esto? Pero Dios tenía la solución. Y en vez de darnos una iglesia con un pastor a tiempo completo, nos ha dado una iglesia con muchos siervos y siervas que hacen más de la obra que podría hacer solo un solo pastor. Hermano, si Dios te está llamando, si te ha puesto en tu corazón un deseo, obedécele. Tal vez no lo haces por incertidumbre, por temor. Tal vez no estás seguro si puedes. Pero hermano, no demores. Obedece a Dios. Demuestra tu confianza en Él. Y Él te va a sostener cuando obedeces su voluntad, con su providencia. Te va a dar sabiduría cuando lo necesites. Obedécele, reconoce su autoridad. Demuestra tu fe, demuestra tu amor. Demuestra que no solo es tu Señor, tu Salvador, sino que también tu Señor. Vamos al siguiente punto. Ya vimos que Pablo respondió con obediencia. Y desde ese día, en ese momento que estaban frente de Festo y Agripa, él seguía obedeciendo. Él estaba parado ahí enfrente en esa audiencia porque él estaba obedeciendo el llamado de Dios para su vida, proclamando a Jesús. Mire que dice el versículo 33, que él está proclamando que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Eso nos lleva a la segunda respuesta. Primero ya vimos que Pablo obedeció
Ahora vamos a ver que Festo sospechó. Entonces Pablo está hablando de la muerte y resurrección de Jesús y Festo lo interrumpe. Versículo 24 dice, diciendo él, está hablando de Pablo, estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo. Pablo se le está dirigiendo al rey Agripa, pero Festo ya no quiere escuchar más. Lo interrumpe y le grita en medio de toda la audiencia. ¿Y qué es lo que le dice? Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Esas son palabras de escepticismo, desconfianza, sospecha. Y son muy aplicables estas palabras de Festo para el día de hoy. Muchas veces lo que más estudian son los que están más confundidos. Por mucho tiempo a través de la historia, la sabiduría humana se consideraba una virtud de Dios. Se consideraba un don de Dios que ayudaba a conocer y entender los misterios de Dios. Por mucho tiempo la ciencia no era el enemigo de Dios, sino que revelaba las maravillas de Dios. Pero hoy en día ya no se piensa que el conocimiento humano revela la maravilla de Dios, sino que reemplaza a Dios. Que una persona inteligente no debe creer en Dios, que solo las personas ignorantes son los que aceptan la palabra de Dios. Y lo irónico es, hermanos, que ningún descubrimiento humano, ninguna sabiduría humana se ha contradecido la verdad de Dios. Al contrario, todo descubrimiento, toda sabiduría que ha salido en los últimos años ha confirmado la verdad de Dios. Las palas arqueológicas han comprobado que las personas, los lugares y los eventos en la Biblia realmente existieron como dice la Biblia que existían. Los telescopios de los astrónomos han comprobado que solo un ser inteligente pudo haber creado al mundo. Los microscopios de los científicos, de los biólogos, han comprobado que toda persona tiene la huella de su creador. Más de 2000 años antes que los científicos descubran que el mundo era una esfera suspendida en el espacio, la palabra de Dios nos dice en Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y también podemos ver en el libro de Job, el primer libro que está escrito en la palabra de Dios, Job 27:7, dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Esto fue antes que se descubran que el mundo era un círculo suspendido en el universo. Hermano, ningún descubrimiento de biología, astronomía, cualquier ramo de ciencia ha podido desmentir la Biblia, sino que lo ha comprobado. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos la palabra de Dios para poder defender nuestra fe cuando nos acusen de creer en cuentos de hadas, cuando nos acusen de que estamos creyendo, de ser ignorantes por creer en una palabra que ya no aplica para el día de hoy. Y poder responder como Pablo respondió. Versículo 25 dice Pablo, mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hermanos, no nos debemos sorprender que el mundo sospeche del mensaje de Jesús. A mismo Jesús le acusaron de loco, de ser poseído por demonios porque no lo entendían. Porque el que no conoce de Dios no puede percibir la verdad de Dios. Lo mira como una locura. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mundo rechaza lo que no entiende porque lo ve como locura. Así éramos nosotros, hermanos. Recuerden cómo eran antes de ser creyentes. ¿Qué pensaban del cristianismo? ¿Qué pensaban del evangelio de Jesús? Yo pensaba también que era una locura. Yo pensaba que los creyentes, que los cristianos no estaban completos, que estaban locos. Los aleluyas ahí dejan la buena vida para estar encerrados en la iglesia. Están locos por creer en ese cuento de hadas. Están locos por estar creyendo en historias que ya no aplican para estos días. Pero doy gracias a Dios que tuvo paciencia y misericordia en mí y hizo la obra en mi corazón para que yo comprendiera y aceptara su verdad.
Pablo le afirma a Festo, no estoy loco, digo, sino hablo la verdad. Y después se dirige al rey Agripa. Mira que le dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Si recuerdan, la semana pasada les dije que Agripa era judío, era la autoridad más alta de los judíos, conocía las escrituras, conocía las profecías que apuntaban a Jesús como el Mesías. Y Pablo les dice, si yo estoy loco en pensar que Jesús es Mesías, que vino y murió y resucitó, entonces todos los judíos, todos los sacerdotes, todos los profetas, inclusive el rey Agripa también están locos. Porque no puedes creer en las escrituras y las profecías y no creer que Jesús es el Mesías. Y le hace una pregunta directa a Agripa. Le dice, 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos que Pablo obedeció, ya vimos que Festo sospechó, ahora veamos que Agripa rechazó. Pablo le hace una pregunta directa a Agripa. Es una invitación. Le dice, ¿crees, oh Agripa? Y Agripa rechaza la invitación. Entonces, dice el versículo 28, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Como se lee un poco de burla, ¿no? Por poco me convences, burlándose de él que no lo puede convencer. Pero noten cómo Pablo responde. Versículo 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuisteis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Eso es nuestra misión, hermanos. Debemos llevar el evangelio a otros para que estén en un punto donde ellos puedan tomar una decisión para Dios. Unos responderán con obediencia, otros con sospecha, otros con rechazo. Pero hermanos, eso no nos debe desanimar. No nos debe desanimar cuando nos rechazan, cuando nos responden con sospecha. Pablo no se enoja por las burlas y el rechazo de Festo. Al contrario, les dice, claro que quiero que seas salvo, no solo tú, sino todos los que están aquí. Quiero que sean como yo, excepto por estas cadenas. Extiende esta invitación a todo el que está presente. Hermanos, el corazón, ese es el corazón y la actitud que debemos tener hacia los que no creen. Debemos desear que todos lleguen al conocimiento de Dios. Debemos de verlos como Jesús los miraba, con misericordia. Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No te desanimes si compartes a Cristo y te rechazan. Dios no te llamó para salvar a las personas, sino a proclamar el evangelio. Tú encárgate de proclamar y Dios se va a encargar de salvar. El gobernador Festo y el rey Agripa no estaban listos para aceptar la salvación de Jesús. A Festo le prevenía el prestigio y el poder. Al rey Agripa le prevenía la inmoralidad y el vicio. Y esas son las mismas razones que el día de hoy se rechaza a Cristo. La percepción y las respuestas al evangelio no ha cambiado. Pero tampoco, hermanos, ha cambiado nuestra misión. Nosotros tenemos la misma misión de Pablo. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión. Esta debe ser nuestra pasión. Y este mensaje aquí, hermano, muchas veces pensamos que la comisión es de ir, id, pero id no es el verbo aquí. El verbo aquí es hacer discípulos. Y describe cómo lo hacemos, dónde vayamos. Eso es nuestra pasión.
Eso es nuestra misión. Debemos de tomar toda oportunidad para presentar este evangelio, sin importar cómo respondan. Unos obedecerán, unos sospecharán, unos rechazarán. En términos humanos se podía decir que Pablo fracasó porque no convenció a Festo y Agripa a aceptar a Cristo. Pero eso no era la meta de Pablo, no era la misión de Pablo. Su misión, su mandato era compartir el evangelio, de llevar a estas personas a un lugar donde conocen y entienden el evangelio para poder tomar una decisión. Y él logró ese objetivo. No se desanimó con las respuestas negativas. Se mantuvo fiel a la misión de proclamar a Jesús. Hermano, eso es nuestro servicio de Dios. Nuestra misión no está basado en las respuestas de las personas. No vamos a cumplir nuestra misión en base a cuánto las personas responden obedeciendo. Nuestra misión es hacer discípulos, enseñándoles, proclamando la palabra de Dios. Permitir que lleguen a un lugar donde entiendan y pueden tomar una decisión. Y cada quien tiene que tomar esa decisión personalmente de aceptar a Jesús para salvación o rechazarlo en rebeldía para la muerte eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido el día de hoy, Padre, que como Pablo seamos creyentes, que busquemos toda oportunidad para compartir tu palabra. Danos, Padre, el valor para proclamarte a pesar de los rechazos, a pesar de las sospechas, de obedecer, Padre, tu mandato como evidencia de nuestra fe, de nuestro amor, como evidencia de nuestra transformación. Bendice cada persona aquí, Padre. Y si hay alguien aquí que está dudando, que tú le has llamado, le has puesto un deseo en su corazón, pero está dudando, que este sea el momento que obedezca y demuestre su fe siguiendo tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Vamos a entrar ya en el penúltimo capítulo de Hechos. Dios le bendiga.